Qué importante es tener una buena relación con el SAT. Quieras o no, este episodio te importa, ya seas emprendedor, tengas un empleo, seas estudiante y apenas vas a familiarizarte con este mundo, que acabas de cumplir los 18 años, creo que hay unas relaciones que no vas a poder evitar. Esta es una relación obligatoria, tú y el SAT, y para ello nos dimos a la tarea de buscar a un expertazo en el tema de los impuestos, de la contabilidad, que me gusta mucho cómo nos transmite el conocimiento, porque allá afuera creemos que esto es un tema complejo, que da miedo, esa es la palabra que voy a usar, da miedo, pero cuando escuchas hablar a José Salido, dices, caray, pues no era tampoco tan difícil. Sí hay que hacer, obviamente, procesos y entender, pero José Salido nos ayuda a que esto sea entendible. Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Bien, Manolo, ¿cómo estás tú? Muy bien, la verdad es que emocionado porque quiero romper ese miedo. Exacto. Justo es lo que quiero, que las personas digan, ok, pues no era tan complejo y sé que tú eres la persona ideal para platicarnos del tema. Entonces, pues me gustaría empezar por ahí con algo pues, muy sencillo. Oye, si yo no tengo conocimiento de nada del SAT, ni siquiera sé cómo estoy registrado, no tengo idea de qué está pasando, ¿cuál es el primer paso? ¿Por dónde empiezo a arreglar un poco el mundo del SAT? Sí, mira, de hecho es la pregunta más frecuente. ¿Cuándo me tengo que dar de alta en el SAT? Y a partir de qué cantidad, ¿no? Que luego dicen. Y esta es una pregunta muy común. Tiene una respuesta técnica y tiene una respuesta real. La técnica es la que está en ley, ¿no? Que nos dice el SAT que a partir de los 18 años ya es obligatorio darse de alta en el RFC. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante una cita de inscripción al RFC, si es que nunca anteriormente habíamos tenido RFC. Y solamente con llevar cosas básicas como tu comprobante de domicilio, identificación oficial, CURP, etcétera, ya puedes tener tu RFC, sacar tu contraseña desde el portal de SAT ID y ya hacer todos los trámites que tú quieras, ¿no? Ahora, la realidad es que a pesar de que es una obligación que nos dice el SAT, pues la realidad es que mucha gente por desconocimiento o por lo que tú quieras, pues no lo hace. Entonces el SAT, viendo que no iba a poder multar a todo el mundo porque se le iba a ir todo el mundo la yugular, lo que hizo es decir, bueno, pero si no lo haces y no tienes ningún ingreso por alguna actividad económica, no te voy a multar. Que digamos que es el 40%, 50% de las personas que pudieran estar registradas en el SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque es gente que a lo mejor vive todavía de sus papás o vive de algún familiar, vive de algún cónyuge o mil y un razones que puede haber, ¿no? Entonces, la respuesta sencilla es esa. ¿Cuándo nos tenemos que dar de alta? A partir de que tenemos 18 años y nos podemos dar de alta sin obligaciones fiscales. Esto prácticamente es decirle al SAT, ¿sabes qué? Por el momento a lo mejor solamente soy estudiante, no genero ingresos, por lo tanto no voy a escoger ninguna actividad económica porque no tengo. Vivo a lo mejor de mis papás que me dan una mensualidad que es exenta de impuestos y pues prácticamente si tienes una actividad económica pues ya la seleccionas y en caso de que sea distinta, por ejemplo, a una nómina, pues hay que pagar impuestos, ¿no? Esa es la realidad. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. Yo creo que había mucha gente de 18, 19 que estaba asustado, decía, oye, pues yo ya tengo 20 años y no me he dado de alta, entonces nos dejas más tranquilo con este enfoque tanto teórico como la realidad. Uh-huh. Y hace un momento decías, oye, si me dan dinero mis papás, no tengo que temerle al SAT, pero ¿hay alguna regla de límites? ¿Solamente es entre papás? Puede ser al revés, también hijos hacia papás. ¿Hay alguna regla adicional donde no debemos de temerle al SAT? Mira, este artículo es el artículo 93, fracción 23 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Tiene 3 índices. Uno de los índices nos dice que todos los donativos entre ascendientes o descendientes en línea recta, que ascendientes estamos hablando de padres, abuelos, tatarabuelos, y descendientes estamos hablando de hijos, nietos, bisnietos, etc., ¿no? Hasta donde pueda llegar la línea. Solamente para arriba y para abajo, no a los lados, que serían hermanos, tíos, primos, etc. Para allá no, ¿no? Luego tenemos otro índice que nos habla de los cónyuges, ¿no? Si yo estoy casado, obviamente no puede ser concubinato, tiene que ser un matrimonio. Entonces, yo le puedo hacer donativos, son exentos en impuesto a la renta, no hay ningún tope, ningún límite, igual con ascendientes o descendientes. Y luego hay otro índice que te dice siempre y cuando me lo puedas comprobar que es un donativo, que para ser un donativo, pues hay ciertos requisitos del Código Civil Federal y de ciertos códigos civiles estatales. Pero en general, es que por haber recibido ese dinero, tú no diste nada a cambio. Eso es lo que determina que sea un donativo, ¿no? Que no es una transacción, no me estás pagando por algo, sino que literalmente me lo estás regalando, ¿no? Okay. Entonces,
En ese momento podemos decir que es un donativo y el índice C, que es el último que te comentaba, nos dice que podemos recibir donativos por terceros, o sea, por quien sea, que no apliquen los otros dos índices, hasta por 3 sumas anuales, que vienen siendo como 110,000 pesos aproximadamente en el año. Ok. Que esos me imagino que el SAT se ha de poner en algunos momentos ya más quisquilloso, ¿no? Porque ¿cómo le compruebas? Oye, era mi amigo y me donó. Ahí, ¿cómo le puedo decir? Sí, mira, SAT, tengo esta conversación de WhatsApp donde dice, ahí te va, amigo, va de donativo. ¿Cómo le compruebas al SAT eso? Sí, mira, justo ahí es la parte en la que batallas mucho explicándole esta parte, pues, a los clientes, voy a decirle, por decirle de alguna forma, ¿no? Porque sí, es muy fácil decir, supongo, ya dijimos que entre, por ejemplo, familiares, ascendientes o descendientes es exento. Va, súper. Oye, fíjate que me está yendo muy bien en la vida, soy una persona muy, ¿cómo se puede decir? Como bondadosa y quiero pagarle una casa a mi mamá. Entonces le voy a depositar 1, 2, 3 millones, independientemente de lo que sea, para que ella se pueda comprar la casa que ella quiere. Entonces, ante la ley del impuesto a la renta, ya no tiene que pagar impuesto por esa donación, ¿no? Pero si nos vamos al Código Civil Federal y dependiendo del estatal del estado donde residas, ahí ya te dice qué requisitos tiene que haber para que legalmente pueda ser un donativo. Que a mí es donde a mí ya se me hace un poco a veces ridículo. Porque creo que, si mal no recuerdo, te dice que si la donación es menor, no creo si a 500 o 200 pesos, creo que 200, puede ser apalabrada. O sea, solamente, es un donativo y ya, eso es suficientemente con decir que fue apalabrado, ya, ¿no? Si es superior a 200, pero menor a 5,000 pesos, tiene que haber un contrato. Es una cantidad hoy en día muy chica para que, un contrato, ¿va? Sí. Arriba de 5,000 pesos tiene que estar notariado. O sea, tiene que haber un notario que le dé fe pública. O sea, hoy en día, si tú le pasaste en teoría 10,000 pesos a tu mamá o a tu papá o viceversa, tendría que haber, de cierta manera, una escritura de un notario público donde de fe pública de esa transacción. Es muy poco realista el notario de Claro. Sí. Ok. Sí está complejo. Si el SAT, nunca me ha tocado en la práctica en un requerimiento que el SAT llegue a pedir esa evidencia comprobatoria, pero está en todo su derecho legal de poderla solicitar. Es un buen punto. Y fíjate que ahí veía un video que creo que se hizo muy popular en tus redes, que había una persona que ahí hacías una parodia de alguien que le depositaba a alguien más 4,999 y que el SAT, ¿dónde está ese depósito? Ese video me encantó. Eso me gustaría que aquí lo ampliáramos un poquito, porque ahorita que hablamos de límites, tal vez no de donativo entre los padres, pero ¿es cierto entonces que, o es falso, si hacemos una transferencia por un monto relativamente chico, 4,999, el SAT le da lo mismo que sea de un peso de 5,000 o de 10,000, o si hay ahí por ahí algún truco? Mira, eso todo fue vamos a decirle de cierta forma, la palabra en español, ¿cómo sería? Es que siempre que pienso en esa palabra se me ocurre en inglés, que es misinterpretation, que lo interpretamos de una manera incorrecta, prácticamente, ¿no? Sí. Tiene su literalmente, su palabra, no me acuerdo, pero bueno. Que interpretamos de manera incorrecta algo que el SAT hace desde hace muchísimos años. Hace muchísimos años, desde antes de 2022, existía una declaración informativa que tienen que hacer los bancos de personas que en el año hayan tenido depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos. Eso es una declaración informativa más que, como la gente lo quiere decir, de terrorismo fiscal, o sea, de fiscalización, es más por temas de prevención de lavado de dinero. Recordemos que todo lo que digamos en efectivo y sobre todo en cantidades entre más elevadas, más se puede ver como posible lavado de dinero, ¿ok? De hecho, y mucha gente no lo sabe, si tú recibes o pagas un servicio cuyo valor sea superior a 100,000 pesos en efectivo, oro o plata, la persona que está recibiendo ese efectivo, oro o plata tiene que declararlo ante el SAT con una declaración informativa por ley de prevención de lavado de dinero, ¿ok? Por eso es que te dicen, si quieres efectivo, gástatelo, pero si quieres que ese efectivo realmente no lo vea el SAT, nunca te lo gastes en algo que el SAT lo pudiera ver. Entonces nunca pudieras gastar más de 100,000 pesos en efectivo porque entonces lo van a informar, ¿no? Pero bueno, vámonos por la parte que decías, ¿no? Lo de los depósitos y lo que lo ve el SAT. Entonces esta declaración informativa a partir, creo que fue de la reforma que entró en vigor en enero de 2022, que estamos hablando que se publicó en noviembre de 2021. El cambio era que esta informativa, en vez de ser anual, iba a ser mensual, para que el SAT pudiera tener esa información de una manera más rápida, ¿no? Pero no era nada nuevo,
no era nada viejo, nomás fue, en vez de ser anual, ahora es mensual y se acabó, ¿no? Bueno, la gente lo interpretó como que entonces los depósitos menores a 15,000 pesos, 14,999 en este caso, no los ve el SAT, ¿no? Y la lógica de mucha gente es que es como una cantidad exenta, porque el SAT reconoce que pues tienes ingresos y que no puedes pagar impuestos por montos tan mínimos en teoría. Eso es totalmente incorrecto, ¿no? La lógica y lo que te dice el SAT es, a partir de que hay un aumento de patrimonio, y un aumento de patrimonio puede venir desde $1, ya tienes que declarar impuestos ante el SAT. Y es por eso que luego a lo mejor podemos abarcar más de este tema, pero los traspasos entre cuentas tampoco por eso generan impuestos, porque no es un aumento de patrimonio, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de los depósitos. Entonces, estos depósitos, así sean 500 pesos o 1,000 pesos, sí, en teoría los puede ver el SAT. Lo que pasa es, y esto es muy cierto que dicen muchos los comentarios, que el SAT solamente se va por los grandes contribuyentes. Sí. El SAT determina y cataloga a todos nosotros entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Y el SAT a nivel federal usualmente se va por los grandes contribuyentes. Pero hay un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal que lo que el SAT le dice a los estados y los municipios es, mira, yo no tengo capacidad ni tiempo de poder ir a corretear a estas personas que generan menos de 1,000,000 de pesos, menos de 500,000 pesos, menos de 2 millones, 5 millones, etc. Entonces, vamos a hacer un trato. Tú ve por ellos. Aquí está el listado. Tú decides por quiénes te vas y lo que les cobres, o sea, de recargos, de multas, de actualizaciones, de honorarios, de notificación, todo eso te lo quedas tú. Entonces, de esa manera incentiva a los estados y municipios a que trabajen como cobradores por comisión. Ok, órale. Entonces, así es como se van por los chicos. Y es por eso que yo les digo que a lo mejor a ti, en 15, 20 años, una persona entre 150 millones de mexicanos que el SAT no le haya caído, qué padre. O sea, qué padre que de cierta manera puedes hacer algo ilegal y que no tengas una repercusión. Pero no digas que porque a ti no te pasa, no le ha pasado a nadie y no le va a pasar a nadie. Porque ese consejo es por el que luego llega la gente, no voy a decir ni siquiera con los contadores. Yo trabajé un tiempo en el SAT y llegaba la gente, oye, me di de alta, soy Uber, no genero ni 5,000 pesos al mes porque voy empezando. Llevo 2 meses dado de alta, no he hecho mis declaraciones, ya me multaron con 3,000 pesos más los honorarios de notificación, más que tengo que pagar mis impuestos. Entonces, pero porque seguían con estos consejos de no pasa nada, tú date de alta, pon tu RFC en la plataforma y el SAT nunca se va a dar cuenta. Okay. Es una ruleta rusa. Sí, y me imagino que esos consejos como fake news, ¿no? Se han de pasar en redes y la gente de traer muchas ideas equivocadas. Y me imagino que si hubiera alguna sección que tuviéramos que llamar, y fuera esto una película o una serie, llamaríamos Lo que callan los contadores, porque te has de enterar de muchísimas historias. Y me gustaría por ahí ver algún otro error o mito que te venga a la mente de algo que dices, es que es bien frecuente, y asesoría tras asesoría, consultorías que te ha tocado dar a lo largo de todos estos años o acercamientos de mitos frecuentes que podamos hoy pues desmentir. Pues mira, los mitos más frecuentes un poquito ya los abarcamos, que es el típico, no tengo que pagar impuestos por menos de 15,000 pesos, el SAT no ve mis depósitos, sí los puede ver, no es como que literalmente tiene a una persona viéndolo todo el día, pero puede, ¿no? Entonces lo que pasa de cierta forma con esto de los depósitos cuando los ve el SAT, para desmentir un poquito esto, imagínate que tú tuvieras un Excel con toda la información que, ok, a lo mejor tu banco o tu neobanco o tu fintech, lo que tú quieras, nunca te pidió tu RFC. Normalmente solo la piden en tarjetas de crédito o tarjetas de débito empresariales o tarjetas de inversión. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué te piden? Sobre todo una fintech, foto de tu identificación oficial, a lo mejor tu CURP, ¿no? Tu nombre completo, fecha de nacimiento, comprante domicilio. Con todo eso, es lo que contiene tu RFC. De dónde eres, las iniciales de tu nombre, tu fecha de nacimiento, ¿no? Entonces recordemos y la gente piensa que el CURP existe desde el momento en el que ellos van y se registran en el SAT. El RFC, perdón, no sé si me confundí. La gente piensa que el RFC existe desde que se van y se dan de alta en el RFC. Pero la realidad es que el RFC existe desde que tienes un CURP. Y el CURP existe desde que estás, o te registran, perdón, en el registro civil, cuando eres niño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nomás el RFC se encuentra inactivo. Entonces yo le digo a la gente, ¿tú crees que en un mundo donde tenemos inteligencias artificiales, ChatGPT 4, es tan difícil que el SAT haga columna A, todos los ingresos por CURP, columna B, ingresos por RFC, columna C, diferencias, ¿no? Pero, pues sí, va a haber gente, o sea,
entre 150 millones de personas, supongamos que esos 150 millones, no sé, 50 millones tengan que declarar, estamos hablando del 30%, entre personas físicas, personas morales, chiquitos, pequeños, etcétera. Pues supongamos que esos 30 millones el SAT tiene capacidad de atender a 500,000, ¿no? Bueno, pues en algún momento van a llegar a la capacidad de multar a los 30 millones, pero en años, y años, y años, y años, pues, ¿no? Claro. Entonces se trata un poquito de ese mito. El otro mito es que la gente siempre dice, no, es que el SAT nunca regresa el saldo a favor de la declaración anual. Pero la realidad es que normalmente nomás le pican siguiente, presentar. Bronca. Les rechazan la solicitud y nunca se dan cuenta porque no saben cómo darle seguimiento. Piensan que con presentar lo que está ahí ya les va a llegar el dinero. Entonces, chequen sus estatus de devolución. Ese está muy bueno. Ahorita entramos en detalle. Yo llevo, ¿qué será? Unos 10 años metiendo deducciones personales para el retiro, gastos médicos, en su momento crédito hipotecario, varios, y todos los años he tenido devolución y sin problema, pero yo no hago mi propia declaración. Es más, si a mí me dices, oye, explica un tutorial de cómo hacer la declaración, diría, no es mi área, yo prefiero delegar a un experto porque sí me han dicho, hay que meter aquí algún ajuste, hay que hacer cosas manuales, y son las cosas que digo, Claro. Pues no me quiero ahorrar unos pesitos y que eso me afecte, que luego no me devuelvan a una cantidad mayor, ¿no? Claro, lo que pasa y sobre todo con las personas que son asalariadas, están acostumbrados, digo, no es malo, pero es normal. Pero quiero explicar un poquito del por qué siento yo que pasa. Están acostumbrados a que, pues, ellos no calculan un impuesto, una utilidad, etcétera. Sus patrones lo hacen y piensan entonces, creo yo, que cuando llegan a la declaración anual y oyen o ven que hay una precarga, asumen que entonces el SAT también hace su declaración por ellos y ellos nomás la tienen que presentar si les favorece, y si no les favorece no la tienen que presentar, ¿no? Pero eso está lo más alejado de la realidad posible. O sea, el SAT, en base a cómo que se clasifican los usos de CFDI cuando pedimos una factura, que una factura le decimos coloquialmente factura, pues es un CFDI, comprobante fiscal digital por internet. Así es como medio lo cataloga. Entonces, supongamos, ¿no?, que tú tienes una factura de diciembre, pero por alguna razón le pusieron uso del CFDI y en vez de gastos médicos le pusieron gastos en general. El SAT ya no te la va a poner. Eso no significa que no sea deducible. Solamente que el sistema no la pueda detectar entre todo el bonche de facturas porque no tiene el uso de CFDI correcto. Pero si la metes manual, es totalmente deducible, ¿no? Entonces, mucha gente se va con esa finta y es donde yo les digo, lo mismo pasa con las nóminas. Hay empresas que es muy común, y sobre todo en pequeñas empresas, o sea, no en corporativos, que supongamos que la nómina no la timbran el mero 15 y 31 o 15 y 30, sino que la timbran a lo mejor la del 15 y el 16, son días después de que la pagan, y la del 31 el primero del siguiente mes. Entonces, ¿qué pasa con la nómina de diciembre? La del 31 sale el primero del siguiente año. Entonces, ya no la detecta el sistema porque no está dentro del ejercicio fiscal, pero la tienes que meter manualmente. Ok. Entonces, siempre hay que ajustar la declaración anual. Es muy raro alguien que tenga todos los datos correctos, pero así como creo que es un chiste del Franco Escamilla que decía, tú no, un unicornio especial. Si la tuya sí está bien, no significa que la de todos también. Sí, lo recuerdo. Y qué bueno, qué buen tip nos das, porque pues nuevamente ahí hay miedos y hay mitos, y creo que nos das tranquilidad al saber cómo funciona. Otro de los que yo en su momento vi muy frecuente, y periódicos a nivel nacional lo empezaron a circular, y quiero que nos ayudes a ver si es un mito o una realidad, es: si yo hago un traspaso entre cuentas y las dos cuentas son mías, ahí el SAT en algún momento me puede pedir un requerimiento, y eso le interesa un montón a esta comunidad porque del banco hacia CETES directo y de regreso, y luego hacia GBM y de regreso, y a las 300 apps que hemos hablado aquí reguladas. Entonces seguramente alguien aquí puede estar, caray, si son traspasos entre mis cuentas, ¿el SAT va a venir por mí? Mira, es muy común, y sobre todo te lo digo yo que estaba en un departamento una vez de devoluciones y era solicitar devoluciones todo el día. Sí, el SAT, a final de cuentas, supongamos que una devolución te dice, pásame los estados de cuenta y tu conciliación, ¿no? Checa los estados de cuenta y te dice, oye, tengo estos depósitos que no los estás sumando tus ingresos. ¿Por qué? Mira, aquí están los dos estados de cuenta, un Excel donde te relaciono A con A, B con B, C con C, y el SAT, ok, por lo que dijimos ahorita. Traspasos entre cuentas no es aumento de patrimonio. De igual forma, con CETES pasa lo mismo. A lo mejor no es una cuenta de banco, pero es una cuenta de inversión, a la cual tú le depositas un dinero y cae un dinero un poquito mayor, pero el aumento de patrimonio es el interés a favor, ¿no? No la cantidad completa.
Entonces no hay ningún problema, pero cuando nosotros decimos que el SAT te puede llegar a decir que tienes que pagar impuestos por esa cantidad, es justo porque sí puede. O sea, te puede decir, oye, esto es ingreso, y a menos que me compruebes lo contrario, que sin ningún problema se puede comprobar, o sea, está bien, nomás compruébamelo. Es lo que yo le digo a todo mundo. Tú puedes hacer y deshacer lo que quieras con impuestos, siempre y cuando puedas comprobar que la operación es correcta, se realizó, es lo que tú dices que es lo que el SAT le llama, pues, de cierta forma, materialidad, ¿no? Que es, pasa mucho con empresas que son las EFOs, que son empresas facturadas de operaciones simuladas. Si tú le compras un producto o un servicio a una empresa y luego resulta que esa empresa vendía facturas a otras empresas, a esa empresa la tachan como una EFO, ¿no? Una empresa facturada de operaciones simuladas, asumen que todas las facturas son falsas y entonces tachan a todos los que les hizo alguna factura alguna vez como EDOs, empresas deductoras de operaciones simuladas, y te anulan esa factura, o sea, no la puedes deducir. ¿Qué es lo que pasa? Si compruebas la materialidad mediante contratos, fotografías de que el servicio o el producto realmente se recibió pues sí, se recibió el producto o servicio, ya con eso el SAT te dice, está bien, es deducible. O sea, la gente tiene que entender que como cualquier cosa legal, el SAT te puede decir que no, que estás mal, pero tú le puedes comprobar y él reconocer su error y se acabó. Pero la gente, como te digo, muchas veces está con la finta de que no, que es automático y lo que diga el SAT no hay más, es punto final. Sí, no, al final, pues, tantos millones de mexicanos y de operaciones que va a tener errores, ¿no? Va a tener supuestos que asume que son de alguna manera y pues, hay que comprobar cada caso particular. Claro, y a final de cuentas el SAT no es una máquina. Son un chorro de personas que también se pueden equivocar y me ha pasado. A mí, digo, o sea, de manera buena me ha pasado que alguna vez llegaron a multar a un nuevo cliente que llegó con nosotros por cosas que estábamos corrigiendo. Lo multaron antes de que pudiéramos corregirlo. Cuando te multan, usualmente te llega como una notificación y luego te llega el requerimiento, ¿no? Entonces, siempre vienen correlacionados. Por ejemplo, notificación es con folio 100 y el requerimiento tiene otro folio, pero te dice, en base a la notificación del folio 100, pues esto es la resolución, esta es la multa, Va. Bueno, pero esto lo hacen humanos. En vez de decir folio 100, no sé, te invento, decía folio 101. Ya solamente con eso tu requerimiento no es válido y en lo que lo vuelves a expedir, yo ya me corregí. Ya no me puedes multar, ¿no? Entonces, son ese tipo de cositas que te aprovechas de cierta forma del error humano. Y claro, al final, pues tener la asesoría correcta, porque si eso te llega a ti que no eres especialista, a mí que no soy especialista, pues no voy a saber qué hacer, ¿no? Pero si tienes a alguien que detecta estos irregularidades o inconsistencias, pues tienes un aliado ahí a tu favor. Ok. Otro que también vi mucho en las noticias, que es algo que yo no difundo que lo hagan, yo no creo que sea el mecanismo eficiente. Si alguien ve pues, el canal, no creo que lo haga, pero vamos a suponer que alguien no me hace caso y hace la famosa tanda. Ahí se organizan 10 personas y la hacen de forma recurrente y me ha tocado, uno pensaría que pues a lo mejor la tanda son en pequeños montos, me ha tocado ver oficinas donde llega la quincena y lo hacen. Y entonces ahí, ¿qué problema también podría haber? Porque pues ahí vas a recibir de golpe pues una cantidad probablemente fuerte. Me ha tocado ver tandas grandes. Ahí pues se me hace difícil poder comprobar. Mira, aquí está el depósito de Juanito, de Pedrito y era una tanda. ¿Ahí qué le dirías al SAT? Claro. Mira, de hecho aquí salió un comunicado, creo que fue a principios del año pasado, que el SAT dijo las tandas no pagan impuestos. Que de cierta manera tiene toda la razón. Una tanda no es un aumento de patrimonio, no te genera ningún tipo de rendimiento. Es un ahorro, supongamos 12 personas se juntan y cada mes todos le pagan a una persona. Entonces, al final de cuentas, al final del año, a cada quien le tocó un año de lo que estaban ahorrando, ¿no? Entonces, esas son las tandas, no es aumento de patrimonio, pero ¿qué es lo que pasa? Y volvemos a lo mismo ahorita. ¿Cómo compruebas, como tú dices, que es un donativo? Si normalmente es en efectivo y luego el efectivo lo deposito en mi cuenta y luego son donativos, etcétera, ¿no? Hay maneras y no sé qué tan legal pudiera ser esto como justificación para el SAT, pero si me preguntas a mí y estás renuente en que yo quiero hacer una tanda, lo único que haría es formalizarlo, ¿no? Hacer un contrato de la tanda, del servicio de cierta forma de la tanda, que todos estamos accediendo a la cantidad de depósitos que se van a hacer en el mes, etcétera. Haría un Excel del seguimiento de estos depósitos y pues de cierta forma tratar de que si el SAT me trata de cobrar impuestos por eso,
demostrar ese contrato, demostrar el seguimiento del Excel como el proceso de la tanda y esperar que le sirva como suficiente evidencia para entender que no es un aumento de patrimonio. Algo que ha salido de forma recurrente en el episodio es la palabra contratos, ¿no? Y déjalo por escrito, formaliza. Y yo como emprendedor lo vivo en mi día a día. Todas las relaciones que tengo de clientes, de proveedores, pues siempre hay un contrato de por medio. Pero algo que se puede estar preguntando quien nos escuche es, oye, pues un contrato al final pues es un papel que se puede hacer en el momento. ¿Cómo el SAT va a saber que verdaderamente ese contrato pues todo estuvo hecho con anticipación? Y me imagino que el SAT se podría poner en algún momento muy vivo y decir, quiero que estén notariados, lo que decíamos al principio, que eso es bien complejo. Salvo que sea un gran deal, que vas a estar negociando algo importante, vas con el notario. ¿Sí le valen al SAT un contrato que tú y yo te contrato una asesoría, lo dejamos por escrito en un contrato que lo firmamos tú y yo? ¿Eso le vale al SAT? Sí, o sea, sin ningún problema. Ya cuando hablamos, o sea, sí hay ciertos documentos que el SAT te puede pedir, por ejemplo, una copia notariada, ¿no? O sea, certificada bajo notario público, no una escritura como tal, que es mucho más barata. Pero sí, o sea, un contrato es válido, solamente que en ciertas cosas donde el SAT pudiera asumir que hay pues algo turbio, te pudiera indicar que no, que sea notariado, ¿no? Que le dé fe pública. Pero volvemos a lo mismo. Y lo que tú dices, pues, o sea, como un notario puede darle fe pública a algo que ya pasó. O sea, algo que no es actual, ¿no? Entonces ahí te agarran en curva. Si no te lo aceptan así, si no está notariado, pues de cierta manera te fregaste. Claro, sí. Sí. Con los contratos es lo mismo. O sea, de cierta manera el SAT piensa en buena fe que el contrato se hizo en tiempo y forma. Pero pues es bien común que, oye, nunca hicimos contrato, ponle fecha de hace un año y todos vamos a firmarlo, ¿no? No, o sea, no es lo correcto, pero pues, o sea, así como tú, si nos entregan ese contrato, ¿cómo vamos a saber que no? Pero si de repente dice que el contrato que es de enero del 2021 y en algún lugar dice diciembre de 2022, o sea, el SAT va a decir, oye, esto y esto no concuerda, este contrato no te lo hago válido, ¿no? Claro. Para mí no tiene efectos. Lo mejor es, pues, si vas a hacer negocios, pues mejor, o proveedores o algo, siempre ten los contratos y todo. De por sí, no solamente por el tema del SAT, siempre es bueno tener las cosas por escrito y todo más cuentas claras, amistades largas siempre. Por simple seguridad, o sea, en una tanda, si estamos hablando, hay ciertas tandas que me ha tocado que hay una cuenta concentradora a la que todo el mundo le deposita esa cuenta concentradora y esa cuenta concentradora luego va dispersando a quien le va tocando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y alguien tiene que controlar esa cuenta concentradora. Si no hay un contrato, al final de cuentas, tú le diste el dinero y se fue y hazle como quieras. ¿Cómo puedes comprobar que realmente era una tanda y no me regalaste el dinero, ¿no? Sin embargo, si hay un contrato, bueno, de cierta manera tienes un respaldo legal con el que pudieras tratar de hacer algo. Ahí ya va un poquito más en la parte legal, en la que desconozco un poco si realmente pudiera entrar en un juicio civil o algo así. Claro, claro. Sí, la verdad es que te ayudaría a evitarte algunos dolores de cabeza. Y, José, hay dos temas que me gustaría tocar que yo lo sé, he hecho el esfuerzo por explicar desde la parte que a mí me corresponde, que es la parte financiera de inversión. Pero ahora sí que tengo que aprovechar que aquí tengo al especialista. Y la primera es acerca del tema del reciclo. Yo creo que cuando salió el reciclo hubo mucho euforia. Oye, que voy a pagar poquitos impuestos, que se oye muy bien, que todo va a estar muy fácil. Yo lo que salí a decir en mis redes, y tuve parte de responsabilidad, que ahorita a lo mejor hasta me corriges de que dije una barbaridad en su momento, fue, oigan, nada más tengan cuidado porque en mi campo, que es las inversiones, hay algunas inversiones que no son compatibles, como puede ser la bolsa de valores, como puede ser ETFs, y algunas nada más tengan cuidado, y es lo único. Pero ahora que tengo aquí enfrente a la persona especialista que se la sabe, ¿qué nos podrías decir? Sé que es un tema que nos podría dar para un episodio, podríamos hablar muchísimo, pero para alguien que está trabajando y que dice, ay, quiero emprender, oí que hay algo que es reciclo, que nos puedas dar un panorama muy general para que la gente tenga herramientas para tomar decisiones de qué reciclo conviene o no. Mira, el reciclo es el acrónimo para régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, el reciclo es un régimen que vino de cierta forma a reemplazar al RIF, que era el régimen de incorporación fiscal, donde en el reciclo, en vez de pagar impuestos por una utilidad, que una utilidad es ingresos menos deducciones, pues aquí pagas por los ingresos, ¿no? Pero en vez de pagar desde el 1.92% al 35%, en el reciclo pagas del 1% a como máximo el 2.5%, que es mínimo, ¿no? Tiene un tope de 3.5 millones de pesos. Si estamos abajo de ese tope, podemos entrar al reciclo. Si estamos arriba de ese tope, no. Y pues acá le cuentas, ¿no? 3.5 millones de pesos al 2.5%, estarías pagando que como no 80 y tantos mil pesos
cuando estando en otro régimen por 3.5 millones de pesos, suponiendo una utilidad del 50%, o sea, 1.5 millones, estarías pagando como 400,000 pesos de puro ISR, ¿no? Entonces el beneficio es sumamente bueno, ¿no? Mucha gente se queja por la parte de que no es en base a utilidad, porque como buenos mexicanos no nos gusta que nos den algo bueno, nos gusta que nos den lo mejor de lo mejor, ¿no? Queremos aprovechar de todo. Entonces, o sea, el beneficio es muy, muy bueno. Pero si eres un negocio que tu utilidad es muy, 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 muy mínima, o a veces hasta tienes pérdidas, a lo mejor y te conviene el régimen general. ¿Por qué? Porque si tienes pérdidas no pagas ISR, en reciclo sí, ¿ok? Porque es en base a ingresos. No va a contar tus gastos para nada. Para IVA sí, el juego es el mismo, ¿no? IVA acreditable menos el IVA que yo cobro a mis clientes, sí, es el IVA que lo tengo que pagar al SAT o me tienen que devolver. Ahora, comentando un poquito lo que decías, el reciclo tiene unas limitantes de gente que no puede estar en el reciclo. Una de esas ya la dijimos. Personas que tengan más de 3.5 millones de pesos en el ingreso en el año actual o en el año anterior. ¿Ok? Otra es que no pueden formar de ninguna manera alguna relación con una persona moral, como socio, accionista o como parte del consejo administrativo, ¿no? Aquí es donde mucha gente dijo exactamente lo que tú dices. Oye, si tengo acciones en bolsa de valores como método de inversión, entonces, pues yo no puedo estar en el reciclo porque soy socio. Que sí, es cierto. Pero si indagamos más en el artículo, si nos vamos al reglamento, a las resoluciones misceláneas, etcétera, vemos que lo que trata de interpretar el SAT aquí no es que literalmente tengas una acción, sino que te dice que tenga de cierta manera los efectos de una parte relacionada, ¿no? Que una parte relacionada es que de cierta forma tengas algún control o algún conflicto de interés sobre la empresa, ¿no? Entonces, si tú de alguna forma tienes acciones que realmente te permiten tener algún poder, voto en la empresa, no es lo mismo tener una acción de 100,000 millones de acciones, ¿no? Que tener una acción de 5, ¿no? Entonces, eso es lo que va a representar realmente, en mi opinión, si puedes o no entrar al reciclo si inviertes en acciones, ¿no? Porque, pues, puedes comprar acciones de una empresa en gran cantidad para, o sea, como método de inversión. Por ejemplo, te pongo ejemplos Y Combinator, que le mete a las startups flujo para tener acciones, pero estamos hablando del 15, 20, 25%, ¿no? Y sí, si tú haces algo similar, pues probablemente el reciclo no sea para ti. Pero si nomás es así como, me meto a GBM a través de un intermediario, etcétera, es un método de inversión. Realmente no tienes control sobre la empresa, ni decisión financiera, ni conflicto de interés. ¿Okay? Ojalá que así sea, porque pues ahora de hace 2 años para acá ya hay 3,5 millones de personas que invierten en bolsa en México, cuando antes había 200,000. Y entonces yo era lo que pensé cuando pusieron este esquema y vi ese apartado de las acciones, dije, van a dejar fuera muy probablemente a 3 millones de mexicanos que a lo mejor querían emprender. Y ahora, pues tengo una acción de Apple que me costó 2,000 pesos y tengo el punto 0.0000002.7 de la empresa y pues ya me cambiaron la jugada, ¿no? Claro, esta traba de cierta forma es para evitar abusos, ¿no? O sea, el reciclo, el RIF, en su momento el REPECO, y si nos vamos más atrás hay otros, pues son regímenes que apoyan el emprendimiento, el empezar a crecer antes de que tu carga tributaria sea altísima, ¿no? Entonces, de cierta manera, si lo que haces es como tener una persona moral y otras personas morales y luego te pagas como persona física algún honorario, etcétera, es una parte relacionada, pero que puedas tener el reciclo, ya es como abusar el sistema, ¿no? Entonces el SAT puso esa traba, pero pues volvemos a lo mismo. Hay contadores que lo que hacen es leer la ley y te dan como explícitamente lo que dice la ley. ¿Es accionista? ¿Eres accionista? No puedes. Que de cierta manera es real. O sea, la ley se tiene que leer de forma literal, ¿no? Pero por eso existe la ley de impuesto a la renta, el reglamento del impuesto a la renta, las resoluciones misceláneas fiscales, etcétera. Y luego también están, si nos vamos más adentro, están las jurisprudencias, están las tesis aisladas, etcétera. Y todo eso es lo que nos da información para realmente entender qué es lo que quiso decir el SAT. Que también nosotros como contribuyentes no estamos obligados a tratar de entender qué es lo que dijo el SAT, ¿no? Entonces, hay un nombre, que siempre se me olvida el nombre. Es algo legal, algo en términos legales, ¿no? Pero me encanta, no sé, siempre que me acuerdo digo, se lo quiero enseñar a las personas. Que hay ciertos artículos, y sobre todo me ha pasado mucho en el tema de fondos de retiro, en cuanto a la ley del impuesto a la renta, ¿no? De qué pasa, cómo te lo dan. Hay como 2, 3 artículos que se pelean entre ellos. O sea, los 3 te hablan de lo mismo y te dicen cosas diferentes,
¿no? Entonces, la lógica aquí es que cuando hay artículos que te dicen cosas diferentes de lo mismo, tú no estás obligado a tratar de entender qué es lo que te dijo el SAT y puedes elegir el que mejor te convenga, ¿no? Entonces, es un poquito lo mismo con esto de las acciones, ¿no? O sea, te dice acciones, partes relacionadas, tratas de entender el contexto de todo lo que está englobando y entonces entiendes cuál es el común denominador, que es el control de la empresa. Y si te das a los reglamentos, etcétera, te dice exactamente eso. Ok. Sí, yo sabía que era más profundo que simplemente lo que, como dices, hay muchísimos leyes o información oficial que podemos apoyarnos y es tema de, pues insisto, muy relacionado como empezar el episodio, a tener asesoría o acercamiento de alguien que te ayude a interpretar todo esto. Y eso por el lado de reciclo. Ojalá, yo digo, ojalá que tengas toda la razón porque sí va a ser una buena noticia para muchas personas. Y otro, José, que he tratado de hacer esfuerzos para yo culturizar también en lo que a mí me corresponde, es la parte de las deducciones personales que ahorita hablábamos. Pero también quiero aprovechar una voz experta que nos ayude a qué es una deducción personal, a entender qué es una deducción personal, cómo la puede aprovechar, sobre todo alguien que está en el esquema de salarios. Tienes tu chamba estable, no sabías que había algo que se llama deducciones personales y ahorita hay muchos videos de, oye, te van a regresar dinero, te pueden regresar dinero. ¿Qué es verdad y qué es un mito de eso que te puede regresar dinero el SAT? Mira, cuando tú tienes un negocio, tú tienes ingresos y puedes aplicar deducciones, ¿no? Cuando hablamos de negocios son deducciones autorizadas, ¿no? Entonces, estas deducciones autorizadas, es decir, para yo cumplir mi chamba en mi negocio, no nómina, ¿no? O sea, mi negocio independiente, mi emprendimiento, tengo que hacer ciertos gastos para poder hacer esa razón de negocio y poder seguir operando y entonces el SAT te deja deducirlos. Cuando somos asalariados, no tenemos esa facilidad porque para el SAT, en teoría, que en algunos casos será real, en otros no, pues para operar como empleado, realmente no tienes ningún gasto que tengas que hacer para cumplir la razón de negocio. Todos los gastos relacionados con tu trabajo los debería hacer tu empresa, ¿no? Hasta, por ejemplo, y lo dice la Ley Federal del Trabajo, si tu modalidad es home office, ellos te deberían de dar escritorio, apoyar con una parte de la luz, apoyar con una parte del internet, darte un equipo de cómputo, etcétera, una webcam si es que la necesitas, ¿ok? Entonces, en teoría, no tendrías ningún gasto que deducir. Todos tus gastos son gastos personales, ¿no? Que si ropa, que si comida, que si... Oye, ¿son necesarios para vivir? Sí. Pero son gastos personales, ¿no? Que todo mundo hacemos. Entonces, de cierta forma, y mi lógica es la siguiente, no sé si la lógica sea verdadera, nunca me he puesto a indagar como el fundamento de dónde nacieron las deducciones personales, pero mi lógica es que las deducciones personales es que todo lo que el gobierno te brinda de cierta forma o te debería de brindar, si tú lo gastas por tu propia cuenta, te deja deducirlo, ¿no? Que estamos hablando de colegiaturas hasta bachillerato técnico. Estamos hablando de gastos médicos, honorarios médicos, gastos hospitalarios. Estamos hablando de aportaciones al retiro, de donativos a donatarias autorizadas, de apoyos de paquetes funerarios. Estamos hablando de ahí son como 10 conceptos, un poquito menos, como 9 conceptos, ¿no? Pero en general, si te das cuenta, muchos van relacionados con la salud, con la educación y con el retiro, ¿no? Entonces la gente siempre dice, es que son muy pocas cosas. Pues sí, pero en teoría es lo que deberías, o sea, no deberías de hacer otro gasto relacionado a, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero no hay un gasto relacionado a como tu trabajo y la gente puede decir, oye, un coche, la gasolina, etcétera. Pues de cierta manera, nos guste o no, existe el transporte público, ¿no? Y el gobierno te da esa facilidad. Entonces, si estás gastando en gasolina, estás gastando en un coche, de cierta forma, aunque a veces es una necesidad, pues para el SAT o para el gobierno, pues es un lujo, ¿no? Porque yo te lo estoy brindando de manera pública. Esa es mi lógica de a lo mejor por qué la gasolina y el coche no te dejan deducirlo, pero lo demás sí. Me gusta. Entonces, tu forma de verlo. Yo lo había explicado también de una manera muy similar. Era algunos gastos que el gobierno dice, ¿sabes qué? Mejor que la gente se ponga las pilas y lo haga por su cuenta, porque si no lo hace, se va a volver un problema público en el futuro. Si la gente no ahorra para su retiro, luego va a depender de los programas sociales. Si la gente no contrata en la medida de lo posible un plan de salud, un seguro de gastos médicos, lo vamos a tener que pagar nosotros. Vamos a intentar salvar la situación, pues sabemos que hay áreas de oportunidad en el país, entonces vamos a que la gente trate de hacerlo por su cuenta. Si lo hace, lo premiamos con una cierta parte. Claro, y
Y sí, ya pasó. Ya tronó el sistema de pensiones del IMSS, ¿no? Digo, y también yo siempre lo digo, tronó el sistema de pensiones del IMSS por muchísimos factores, pero uno de ellos es el abuso del mexicano. La típica, y era más común antes, ¿no? Ahorita ya no tanto, pero antes era mucho más común. O sea, no digo que ahorita no se use, pero era más común. Te doy de alta con un salario mínimo, lo otro te lo doy por fuera, en efectivo, lo que tú quieras. Y los últimos 5 años, cuando te vayas a jubilar, ahora sí, cotiza el 100%. Entonces, durante toda tu vida laboral, supongamos a lo mejor 40 años, 45 años, bueno, que antes era menos, eran como 25, 30 años. Entonces, esos 30 años, vamos a suponerle, tú estuviste dándole al Seguro Social lo correspondiente a un poquito más de un salario mínimo, supongamos 1.5 salarios mínimos. Supongamos, tú como obrero, o sea, tu parte obrera, 150 pesos mensuales. Y la parte patronal, supongamos que 1,500 pesos, etc. Okay. Entonces, durante toda tu vida, estuviste dando eso. 1,000 pesos mensuales, vamos a ponerle 2,000 pesos mensuales durante 30 años. Pero, cuando te pensiones, durante 5 años ahí sí vas a estar cotizando bien, bien machín. Pero el seguro social, en ese entonces, cuando te pensionabas por seguro social, que ahora es la modalidad 40, te va a estar pagando una pensión desde los 65 y supongamos que viviste hasta los 90, si bien te fue, o un poquito más, ¿no? Entonces, unos 25 años te va a estar pagando 50,000 pesos mensuales. Sácale la matemática, son números rojos. Claro. Tronamos el sistema con muchas otras variables. O sea, no por una variable truena algo, sobre todo algo tan grande como el seguro social. Pero, pues, a lo mejor, y si ese abuso no hubiera pasado, a lo mejor, ¿quién soy yo para decidir eso? Pues nos hubiera durado un poco más. Sí. A lo mejor a esta generación todavía. Ahí para el contexto, acuérdense que después del 1 de julio del 97 cambiaron las reglas. Si tú empezaste a trabajar el 2 de julio del 97 o después, ya no te aplica este esquema de antes de las pensiones y llegaron las Afores, que ahí es otro debate, si las Afores, los planes de retiro, que hoy no me quiero meter tanto porque sale del tema, pero pues es una realidad. Claro. Y José, ¿hay alguna otra estrategia legal que puedan hacer las personas? Ya hablamos ahorita de mencionar estrategias de retiro, las colegiaturas, este listado de 9, alrededor de 9 estrategias para poder deducir. ¿Hay alguna otra que una persona que tiene el esquema de sueldos y salarios puede ejecutar? Yo tratando de buscar y encontrando en foros de repente que el tema de cuando vas a comprar un auto, que a lo mejor ahí puedes tomar ahí un esquema de arrendamientos, pero no sé si eso también lo pueden hacer las personas que tienen un sueldo salario, temas de vehículos eléctricos. ¿Hay alguna otra estrategia legal que en algún momento se pueda hacer para hacer eficiencia en impuestos? Mira, realmente todos los gastos que mencionaste ahorita son deducciones para empresas. O sea, para asalariados es muy objetivo. Son estos aproximadamente 9 gastos que puedes realizar. O sea, son más, pero generalmente son 9, ¿no? O sea, si nos vamos a gastos médicos, aborda desde gastos de nutriólogos, psicólogos, dentales, hasta lentes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que abarca, pero en general son como 9 rubros. Pero, por ejemplo, por decirte algo, tú que estás mucho en el tema de inversiones, sabrás que cuando tienes una inversión, sobre todo en una institución financiera, y te genera un rendimiento, automáticamente te retiene una parte ISR, ¿no? Entonces, esta parte ISR se suma a tu retención de ISR del año y al momento de hacer la declaración anual, al momento de acumular la parte de salarios, la parte de inversiones, hacer nuevamente el cálculo, casi que es seguro que si tuviste mucha retención de ISR por tu inversión, pues ahí puedas tener un saldo a favor. Es bastante común, de hecho. Porque pues ya que juntas, o sea, sacas la tasa del impuesto de la renta, muchas veces lo que te retuvieron por la inversión suele ser mucho mayor que el porcentaje que hubiera sido con sueldos, sobre todo si aplicas también deducciones personales. Ok, está clarísimo. Y José, hace ratito lo comentaste, pero creo que quiero ser bien enfático para mandar aquí, ahora sí que el aprendizaje correcto. ¿Cuándo una persona debería animarse, cuando no es especialista contable, decir, va, me la juego, voy a hacer mi declaración? Y cuándo no debería, de acuerdo a tu experiencia de, pues seguramente muchas personas con errores, con aciertos, cuándo si alguien debería hacer su propia declaración y cuándo mejor busco algún contador? Mira, yo siempre recomiendo que si tu flujo te da la capacidad para poderle pagar a un contador, no sé, lo que te puedan cobrar 500, 1,000, 1,500 pesos para que te haga tu declaración anual en este caso, hazlo, ¿no? Luego de repente toca ver casos de personas que generan no 100,000 pesos, 2 millones de pesos en el año, 3 millones de pesos en el año, y aún así están renuentes con pagarle a un contador.
y luego se quejan de la devolución. Y a veces es más caro luego pagarle a un contador para que haga la complementaria, haga la devolución manual, etcétera. Que todo eso se pudo haber ahorrado si desde un principio la declaración se haya presentado de manera correcta, ¿no? Entre más básica es tu operación, más sencillo es, ¿no? Por ejemplo, si tú no tuviste deducciones personales, por alguna u otra razón tu empresa te cotiza 100% en el Seguro Social con un patrón y fue tu único patrón en el año y la nómina te la emiten exactamente el día que te la timbren, etcétera, y todo normal, no va a ser complicado hacer tu declaración anual. Pero si ya le queremos meter, oye, es que deduje un chorro de cosas, que las quiero hacer deducibles, que a lo mejor por mi esquema de trabajo, no con una sola empresa, porque a lo mejor trabajo para 2 o 3 empresas, tengo 3 patrones, etcétera, se complica, ¿no? Y entonces a lo mejor ya es mejor que alguien revise tu declaración y pues estés siempre seguro que nomás... Que me pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Lo peor que puede pasar es que te digan que la declaración está mal y la tengas que rehacer. No es como que, ya valiste y te van a multar y vas para el bote. No, nada de eso, ¿no? Pero, como te digo, a veces es más cara la solución, o más bien el remedio, que haberlo hecho bien desde un principio, ¿no? O sea, a lo mejor y el hacerte la complementaria van a ser 1,000 pesos, más la devolución manual van a ser otros 500 pesos, más que el porcentaje si te recibí la devolución, que si es un principio nomás hubiéramos presentado la declaración anual correcta. Ahora, si hablamos de un servicio contable mensual para una empresa que tiene un negocio, pues yo siempre lo digo, hay una escala o un escalón que debes de contemplar. Cuando al principio a lo mejor tienes utilidades menores de 5,000 pesos y es ilógico que le estés pagando a un contador 2,000, 1,000 pesos mensuales, entonces sí, yo te diría, juégatela, hazla tú. Si tu utilidad es de 5,000 pesos mensuales, a lo mejor tu operación es muy básica, sí lo puedes hacer tú. Ya luego a lo mejor tu utilidad es de 15,000, 20,000 pesos, y dices, bueno, a lo mejor ya me voy por un contador que ande por mi rango de precios, 8,000, 1,000 pesos. Ya que es superior a eso, a lo mejor ya te puedes ir con un contador que te ofrezca una gama más amplia de servicios como estados financieros para ver la salud de tu negocio, etcétera. Y entonces ahí sí te va a cobrar unos 2,000, 3,000 pesos. Y a lo mejor ya que estés enorme, ahora sí, con un despacho contable que te va a estar cobrando 5,000, 6,000, 7,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, también hay que evaluar esa parte. Sí, yo creo que también es un tema de priorizar, de ser analítico. Luego nos gastamos eso en una ida al cine y en una salida y en algo que es importante, que es la relación con el SAT, pues luego tratamos de ahorrarnos unos cuantos pesos que puede ser caro, pero me gustó cómo lo manejas. Depende mucho de las circunstancias. La operación del contador es muy odiado. Nadie quiere tener un contador porque dices, ¿cómo le voy a pagar a alguien para que me diga cuánto le toque pagar al gobierno? Bueno, hay gente que le paga a un abogado para que o sea, alguien lo tiene demandado, para que la demanda sea menor, ¿no? Claro, sí. Aún así vas a pagar. Entonces, hay que entender que es una obligación que mucha gente tenemos, no toda. Yo siempre les digo a los asalariados, no todos están obligados a presentar su declaración anual. Pero si estamos obligados, pues hay que tomarlo serio. Y como digo, si tenemos el flujo, mejor pagarle a un profesional para saber. No hay nada como dormir con la conciencia tranquila de que todo se está haciendo bien. Y que no va a venir mañana el SAT a decirte, ¿sabes qué? Todas tus declaraciones estaban mal. Corrígeme los últimos 5 años y paga recargos de actualización. Sí, no, bueno. Ese sería un pequeño miedo que decíamos al principio, que alguien llegue a ese correo de me debe 5 años de información. Oye, y ahorita tocas un punto también que me gustaría que quedara clarificado, que también se genera confusión. Personas que tengan un empleo, ¿quién debe y quién no presentar una declaración ahorita en el mes de abril? Son como 4 o 5 factores que determinan si tienes que presentar o no tu declaración anual. Prácticamente, si generaste menos de 400,000 pesos en el año, tuviste menos de 2 patrones, o sea, un patrón en el año nomás, durante el año, no tiene que ser al mismo tiempo. No tuviste ningún otro tipo de ingresos y no has terminado la relación laboral con tu patrón actual antes del 31 de diciembre del año que se trate, no tienes que presentar tu... O sea, puedes presentarla de manera opcional, optativa, si quieres ver si tienes un saldo a favor, pero si te sale a saldo a cargo por alguna razón o lo que sea, no estás obligado. Pero si cualquiera de estos requisitos los cumples, o sea, generas más de 400,000 pesos brutos en el año, tuviste 2 o más patrones durante el año, a lo mejor porque cambiaste de trabajo, etcétera. Si cortaste relación con algún patrón durante el año, o si tuviste otro tipo de ingreso que hay que declarar, como enajenación de activo fijo, de casa habitación, de un automóvil, etcétera, hay que presentar la declaración. Ok, perfecto. Para que quede más tranquilidad o claridad de qué tienes que hacer. Pues nos has dado muchos consejos muy valiosos y me gustaría cerrar con uno más para aquella persona que acaba de entrar a trabajar,
que nunca le ha tocado una declaración, que no sabe qué le va a tocar a futuro, si emprender, si va a tener un seguro de gastos médicos, si va a tener un plan de retiro y pues apenas va a empezar su relación con el SAT. Escuchó esto y ya tiene menos dudas, pero ¿qué consejo le mandas a esa persona que va a empezar su bonita o obligada relación con el SAT? Solamente yo creo que el consejo que le doy a todo el mundo es, está bien, o sea, que yo veo que hay muchos contadores, sobre todo, mejor no voy a poner a gente en un círculo, ¿no? Pero hay mucha gente que está renuente a las nuevas redes sociales, las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Y siempre que saco, por ejemplo, un video así de facilitando las cosas, por ejemplo, cómo hacer tu declaración anual, pero bien hecha, como el video que saqué, el último video, salen muchas personas de que, uy, ahí vienen todas las personas que con un video de TikTok ya se creen que su declaración anual está al 100 y luego vienen con uno chillando. Mira, está bien querer usar tutoriales de YouTube, de TikTok, de algo que leíste, etcétera, para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, sobre todo si tú eres de estos que no se puede dar el lujo de pagarle 2,000 pesos a un contador para que te lo haga, ¿no? No tiene nada de malo, pero hay que verificar, es el internet, hay que verificar que la información realmente es correcta. Ya si a lo mejor viste 2, 3, 4, 5 personas que te están diciendo lo mismo que te está diciendo esta persona, bueno, a lo mejor y tiene un sentido de razón. También si puedes buscar en Google rapidito, 15, 20 minutos para ver que lo que te están diciendo sí tiene un fundamento legal, está bien, súper. ¿Por qué? Porque así en el internet, como hay cosas buenas, hay gente que se cree contador, a lo mejor sí se graduó de contabilidad y nunca lo practicó, a lo mejor la practica y no sé cómo la practica, a lo mejor con las patas, o hay gente que a lo mejor porque le dijo el primo de un amigo cree que ya puede hacer un video explicando cómo hacer la declaración anual. Entonces, o sea, hay mucha desinformación, nomás saber y tener las armas de que lo que estás haciendo realmente es correcto, ¿no? O sea, con eso creo que es el mejor consejo que te pudieras llevar de aquí. O sea, realmente investigar y entender que la información que de cierta manera le estás presentando a una entidad gubernamental, aunque tú lo veas como que es llenar datos en una página web, es decirle al gobierno de cierta forma cuánto ganas, cuánto pagaste y cuánto te tienen que regresar, y se te puede revertir la tirada. Ah, tú dices que te tenía que regresar 5. Fíjate que yo hice el cálculo y me tienes que pagar 20, ¿no? Claro. Entonces, el mejor consejo que te puede dar todo el mundo es hacer siempre las cosas bien informadas. Buenísimo, me encanta el consejo. Muchísimas gracias, José. Si a alguien le gustó tus consejos, tu forma de explicar las cosas, que me parece muy buena, tienes consultorías, algún proyecto que nos quieras compartir, tus redes, ahora sí que, ¿dónde te pueden encontrar? Prácticamente me pueden encontrar en TikTok, Instagram o YouTube como @Jose_Salio98. Igual si están interesados en alguno de mis servicios, ya sea contable, asesoría, etcétera, me pueden buscar en mi página web que es www.salidofuentes.mx. Buenísimo. Perfecto. Pues sí, yo la verdad es que me han salido muchos de tus tutoriales, te sigo en redes, han sido consejos que me han ayudado a complementar mi visión de financiero y te agradezco por ello y también por este espacio que creo que sacaste de dudas y sobre todo rompimos el miedo que siempre ha existido de forma generalizada con el SAT. Muchísimas gracias. No hay de qué, a ti, Manolo, muchas gracias.